Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Fuera de Lugar es una producción nacional independiente de Efraín Cruz, certificado número 44. Todos los días el mundo nos presenta noticias, cada quien da su punto de vista, pero como yo nunca soy políticamente correcto, siempre estaré fuera de lugar. Y así comenzamos un episodio más del único del políticamente incorrecto de la radio venezolana del 2026 en podcast. Fuera de lugar. Bueno, yo de verdad, aunque la situación es muy compleja, quiero decir que estoy feliz, pero de estar conectado con ustedes durante los próximos minutos, porque este puente que tenemos gracias a la tecnología y a todas las plataformas de podcast, estamos compartiendo información, nos están escuchando en distintos países del mundo, en otras ciudades de Venezuela, gente conocida, gente querida, bueno, otra gente que no conocemos, pero que esperamos que cada semana les llegue toda la información que traemos en Fuera del Lugar. Hoy ya estamos terminando este mes de julio, un mes de verdad muy movido, más allá de la tierra, para Venezuela. Muchos cambios, todavía hay tristeza, se siente en las calles, pero debemos seguir adelante con todo y lo que ha pasado. Bien lo han dicho nuestras invitadas en los episodios anteriores donde hemos trabajado o compartido las herramientas de salud mental. Bien lo han dicho que tenemos que seguir y lo vamos a hacer. Por supuesto, agradecido con cada comentario que nos hicieron del programa de la semana pasada con nuestra querida Rosaura Torres, donde ¿y después qué? ¿Cómo reconstruirnos? Bueno, si no ha podido escucharlo, vaya y hágalo, porque nos da una luz de cómo debemos dar este siguiente paso luego de todo lo que ha pasado. Pero hoy tenemos una invitada que repite, porque hace 2 semanas hicimos un especial del duelo, que bueno, ha generado muchos comentarios porque efectivamente es una situación que estamos pasando todos en este momento. Así que le pedimos que hoy se conecte con nosotros nuevamente durante unos minutos para compartir información, porque vamos a hablar de la ansiedad. Sí, esto que tenemos todos en Venezuela y las personas que están afuera también, que pueden estar viviéndolo, no necesariamente porque sean venezolanos, y también los que están afuera que quizás aquí lamentablemente tienen familiares todavía o tienen amigos o han perdido personas, bienes, y bueno, ese miedo que está allí de lo que pueda pasar, no solamente por el tema sísmico, también el tema político en Venezuela, que está muy movido, que por supuesto le vamos a contar qué ha pasado en nuestra sección de noticias. Quiero agradecer todos esos comentarios también que me han hecho llegar por mi columna en Caraota Digital cada jueves, mañana en Hablando Claro con Efraín Cruz. Ahí también a través de mis redes sociales, @elEfraCruz en Instagram. Bueno, les tengo toda esta información de comunicación, cómo hablar con las personas que lamentablemente no desean en este momento ir a un especialista luego de este terremoto. Usted puede tener algún familiar, puede tener algún amigo que esté en duelo y no lo quiere llevar a un especialista. La persona dice, yo puedo solo, yo resuelvo esto solo. Bueno, los invito a que lean esa columna y tengan esas herramientas para poder tener una mejor relación y cuidar a los nuestros de una muchísima mejor manera. También, evidentemente, enviándoles este episodio porque las herramientas que vamos a tener hoy con Josefina nos va a permitir llevar esto más en paz, porque ha sido muy difícil. Ha sido este estrés, ha sido cambios en nuestra rutina, de nuestra vida, incluso en nuestra alimentación. Entonces es importante que tengamos en cuenta, como bien lo hemos hablado en episodios anteriores con nuestra querida chef, cuando es un hambre emocional, cuando realmente tengo hambre. Todo esto lo vamos a conocer hoy, por supuesto, con nuestra querida Josefina Cedile. Y no puedo comenzar, bueno, invitando a leer la columna cada sábado de nuestra querida chef, la única, la que le pone sazón a este programa. Mi Maide, bienvenida, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, mi querido Efraín, y a todo el equipo de Fuera de Lugar que hoy nos acompaña. Les mando un abrazo, muchachones, pero uno más especial, apretadito de ese que llega al alma, a cada una de las personas que
que hoy nos escucha. Y déjenme decirle que tras la excelente receptividad y los grandes comentarios positivos que recibimos del programa sobre el duelo, regresa esta invitada de lujo, altamente profesional, para hablarnos y abordar un tema complementario y fundamental como lo es el manejo de la ansiedad. Confieso que yo misma estaré tomando nota de cada consejo. Como bien dice usted, señor Cruz, cogiendo dato. ¿Para qué? Para aquietar la mente y poder seguir siendo útil en esta larga labor de apoyo que tenemos por delante los venezolanos para nuestros hermanos. Muy pronto retomaremos nuestra habitual sección de cocina, pero por ahora priorizamos la contención emocional. En próximos episodios profundizaremos en cómo la comida es parte esencial de la recuperación y el bienestar. Les dejo un dato, hablaremos de por qué usted está comiendo cositas que normalmente no come. Su mente. Pero aprovecho el momento para agradecer de corazón a todos los colegas chefs que han entregado su profesionalismo en esta contingencia. En especial debo agradecer al chef Lucho y a la chef Laura. Junto a sus equipos se han sumado a esta labor de todo corazón, y a quienes me enorgullece profundamente haberme integrado para poder llevar un bocado de amor. Un agradecimiento muy especial también al equipo de Team G Caracas por brindarnos un apoyo seguro y efectivo, respaldándonos como la gran familia jipera que es y a la cual pertenezco hace muy poco tiempo, pero siento que soy parte de ellos desde hace mucho. Nos quedamos cortos de palabras ante tanto agradecimiento, pero en este momento necesitamos más que nunca de sus aportes para seguir llevando alivio a quienes más lo necesitan. No está permitido olvidar lo sucedido acá en Venezuela. Este terremoto nos movió el piso, pero también nos movió el corazón. Así es, mi Maybeth. Bueno, hay que agradecerle a todas estas personas, bien como tú lo estás haciendo, por sumar ese granito de arena para esta catástrofe, que si bien es cierto no podemos evitar todo lo que pasó, no pudimos hacer nada, pues ahora hay que ayudar, hay que seguir ayudando. La Guaira, Caracas, El Junquito, Aragua, Carabobo. Señores, todavía hay muchos lugares que hay que ayudar. Recuerde que con lo que pueda, no todo es económico. Hay muchísimas maneras de hacerlo. Bueno, todas estas iniciativas puede tomarlas. Ojo, no solamente porque esté en Venezuela, desde afuera también puede hacer mucho. Así que se lo vamos a agradecer. Si no sabe cómo, comuníquese con nosotros y los vamos a poner, por supuesto, en contacto con todas estas personas que junto a Maybeth están ayudando, a quienes más los necesitan en este momento. Y de una vez también no quiero dejar de saludar a quien hoy nos acompaña en este episodio con este Mercurio retrógrado, el señor Daniel. El mago. Daniel, ¿cómo estás? Estimado Efraín, de verdad encantadísimo como siempre estar aquí en Fuera de Lugar junto a mi querida Maybeth, a Marcos y en especial contigo, que siempre, acordándote de nosotros. El Mercurio retrógrado ha estado bastante fuerte estos días y ya el jueves ya estaremos con Mercurio directo, Dios mediante. Así que hay que tener unas horas más de paciencia para poder salir de esta retrogradación. Y aprovechando también para este programa que va a estar bastante interesante con nuestra invitada que repite, una invitada de la casa que queremos muchísimo, y aprovechar esas herramientas que ella nos da siempre en cada episodio que transmitimos. Sin más nada que decir, bienvenidos una vez más a Fuera de Lugar. Bueno, ya es hora de buenas noticias, ¿no? Que sale este Mercurio mañana. Ya eso es bastante, señores. De verdad, porque que Mercurio... Mire, esto sí ha sido un Mercurio complejo y difícil lo que ha pasado. Pero bueno, también quiero aprovechar de saludar a quien nos va a acompañar en este episodio, que sigue con nosotros en estos programas especiales. Bueno, un amigo de la casa y por supuesto que forma parte del equipo de Fuera de Lugar, el señor Marcos Campos. Marco, ¿cómo estás? Hola Efraín, Maybeth, Daniel, mi querido público de Fuera de Lugar que siempre está ahí fiel escuchándonos. Encantado de estar aquí nuevamente con ustedes en este nuevo capítulo de Fuera de Lugar, donde seguimos tratando de dar un granito de arena a Venezuela con todo esto que se ha vivido después del 24 de junio. Y qué mejor forma de apoyarnos y de escuchar a los especialistas, en este caso nuestra querida Josefina Cediles, que nos trae excelentes herramientas para tratar de ver cómo manejamos esta ansiedad tan ruda que nos ha tocado a todos.
nos ha tocado vivir y bueno, nada, tenemos que seguir adelante. Bueno, Marco, bien lo dices, hay que seguir, tenemos que sumar, tenemos que traer información y bien, con esta amiga de la casa con la que hoy le vamos a traer tantas herramientas para que podamos estar más tranquilos. Es bien complejo, es bien difícil para muchos pasar esto, incluso en las soledades de la casa, cómo se siente uno, ese miedo a que algo puede pasar y que no nos está dejando vivir de una manera óptima. ¿Qué hacer? Bueno, lo vamos a conocer hoy. Quédese con nosotros hasta el final. Y bien, como lo dijo Daniel, bueno, dentro de pronto volvemos con nuestras secciones habituales. Vamos a tener nuestro tarot en las próximas semanas y también nuestras recetas, porque bueno, la idea también es que sigan compartiendo y escuchando todo lo que traemos en Fuera de Lugar cada semana. Por eso estos especiales, bueno, más cortos de tiempo, pero igual llenos de información. Ahora sí, ya Carlitos, no estamos solos. Por supuesto que Carlitos está aquí con nosotros, ya se está agarrando la cola, porque señores, llega el momento de ir a ponerle música a este negocio. Y en la próxima parte comenzamos con un episodio muy especial, una invitada de lujo que repite en el único, el políticamente incorrecto de la radio venezolana del 2026 en podcast Fuera de Lugar. Ya volvemos. Estamos de vuelta con Fuera de Lugar. Así es, y regresamos con muchísimo más del único, del políticamente incorrecto de la radio venezolana del 2026 en podcast Fuera de Lugar. Bueno, y luego de esto, Carlitos, bueno, no sé, sálvame de quién, Carlitos, no es de nosotros, ¿no? Que nos salve a todos con esta canción. Bueno, señores, si usted se pregunta, como siempre les digo, de qué manera puede escucharnos a nosotros de una manera ordenada, por supuesto gratuita, como siempre se lo decimos, es muy fácil. Hay dos maneras. Uno, usted va a Google y escribe Fuera de Lugar Venezuela Podcast y ahí le van a aparecer muchos de nuestros episodios. Ahora, si usted los quiere escuchar, no perderse ninguno, tener notificaciones para cuando esté el nuevo episodio, es muy sencillo. Usted lo que tiene que descargar en su celular o en su computadora de manera gratuita las siguientes aplicaciones: Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn, Deezer, Player FM, Podbean, Amazon Music y por supuesto iVoox. Allí va a escuchar todas las versiones con música, pero bueno, mi Maybet, si quiere hacerlo sin música. Si usted no quiere musiquita porque bueno, no se quiere calar a Carlitos o está apuradito, lo puede hacer a través de Spotify o YouTube. Así es, bueno señores, ahora tiene opciones con música, sin música en nuestro canal Fuera de Lugar Venezuela en YouTube. Ya sabe, para suscribirse, dele a la campanita para que sepa cada vez que nos estamos conectando con este nuevo episodio. Pero bueno señores, como les dije, ha pasado mucho, no solamente en Venezuela, sino en el mundo con esta final del Mundial. Creo que a todos nos sorprendió. Yo diría que España se lo ganó, bien ganado. Aunque el corazón venezolano también estaba con Argentina por todo el apoyo que le ha dado a nuestros compatriotas. Pero bueno, más de esto se los voy a contar de una vez, porque ya les digo todo lo que pasa en Venezuela y el mundo esta semana. Esto es lo que está pasando en el mundo entero. A continuación, las noticias al minuto. Así es, y comenzamos con las noticias. En Venezuela, el Colegio Médico de Barinas exigió una investigación epidemiológica exhaustiva tras la muerte de 3 médicos en la entidad. Aunque la situación generó alarma en el sector salud y demandas de insumos de bioseguridad, el ministerio aclaró este martes que los fallecimientos en Barinas obedecen a causas distintas al brote de hantavirus reportado de manera paralela en el estado Anzoátegui. También tenemos que contarle en el ámbito judicial español, la causa sobre la aerolínea Plus Ultra vuelve al centro de la opinión pública tras nuevos señalamientos e investigaciones en la Audiencia Nacional que vinculan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con presuntas gestiones para el rescate financiero de la compañía. La directiva de la aerolínea y empresarios implicados han comparecido ante los tribunales para dar declaraciones sobre el cobro de comisiones y la intermediación política que habrían hecho Zapatero y sus hijas. Y vamos al Medio Oriente, porque Irán exigió ante la ONU una política internacional de tolerancia
tolerancia cero frente a agresiones a sus infraestructuras energéticas. Esto ocurre tras denuncias de un nuevo ataque con proyectiles por parte de Estados Unidos contra la central nuclear de Karun. Teherán calificó los hechos como un atentado directo a su soberanía científica. Ahora en Centroamérica, coincidiendo con los actos del 19 de julio por el aniversario del movimiento sandinista, Daniel Ortega declaró que no volverá a haber elecciones en Nicaragua, argumentando que la medida busca evitar que sectores opositores vuelvan a tomar el control del gobierno, profundizando el aislamiento político e institucional del país. Bueno, y para terminar, tenemos que comentarles que durante la ceremonia previa a la final del Mundial de Fútbol 2026, donde España se coronó ante Argentina, la cantante italiana Laura Pausini compartió escenario con Robbie Williams y Nicole Scherzinger. Pausini interpretó el tema oficial Desire y dedicó emotivamente su presentación a todos los venezolanos afectados por los recientes terremotos, expresando ante las cámaras: quiero que todo el mundo sepa que mientras canto mis labios serán los suyos, y dedicamos a todos nuestros amigos de Venezuela este momento. Bueno, y con esta canción precisamente vamos a ir al corte musical. Toca ponerle música a este negocio y venimos con muchísimo más. En la próxima parte ya estará con nosotros conectada la psicóloga Josefina Cediles para hablar de temas que nos tiene a todos atentos: ansiedad. Y venimos con más del único, del políticamente incorrecto de la radio venezolana del 2026 en podcast. ¡Fuera de lugar! Ya volvemos. Estás en sintonía de Fuera de Lugar. Así es, y regresamos con muchísimo más del único, del políticamente incorrecto de la radio venezolana del 2026 en podcast. ¡Fuera de lugar! Bueno, yo de verdad, aquí pasa de todo en la música. Bueno, y luego de esto que nos trajo Laura Pausini para las personas recordándonos, ¿no? Como ella lo dijo, bueno, ahí lo que les comentaba en las noticias por Venezuela. Qué bien, de verdad agradecido con eso. Pero bueno, señores, ahora sí, como venimos hablando desde el inicio, vamos a comenzar la conexión para hablar de todo esto que nos tiene tan movidos, no solamente, como les decía, por los terremotos, sino que alguien en este momento, en cualquier parte del mundo que escuche este episodio, puede estar pasando por una situación que le genere ansiedad. Y es por eso que traemos con esta invitada maravillosa, pero vamos a presentarla oficialmente. En todos los programas hay que tener un momento serio, así que vamos a recibir a nuestro entrevistado de hoy. Fuera de lugar. Señores, la psicóloga oficial de Fuera de Lugar, nuestra querida Josefina Cediles. Josefina, bueno, buenas noches y bienvenida como siempre. Buenas noches a toda la audiencia que hoy va a escuchar este programa. Gracias, Efraín, por darme este espacio y a poder aportar un poco de vuelta desde tu programa. Muchachos, un placer esta noche estar con ustedes, Maybe, Daniel, Marcos, encantada de estar con un equipo tan especial y tan único. Y bueno, a tocar un tema que ahorita está, pues, por supuesto, y estará por mucho tiempo por delante, que es la ansiedad y cómo manejar esta ansiedad en estos momentos tan terribles. Josefina, bueno, en base a todo esto que hemos estado viviendo los venezolanos y lo que venimos hablando desde el inicio del programa, que para todos, bueno, ha sido una situación extrema, porque para nadie es un secreto lo que pasó y todos estos días. Ojo, que también pudiera funcionar o aplicar en personas que están pasando por otra situación que no tengan que ver, digamos, con Venezuela. ¿Cuándo la preocupación deja de ser normal y se convierte en un trastorno de ansiedad? Pero la respuesta corta, cuando la preocupación pasa a ser un trastorno de ansiedad, es justamente cuando impide el desarrollo normal de nuestra vida. Ahora bien, ¿qué es una preocupación o la ansiedad normal, entre comillas? Es una respuesta natural que tiene el cuerpo frente al estrés de las situaciones que vivimos cada día. Mientras que el trastorno de ansiedad, como lo dice su nombre, un trastorno, ya toca nuestras vidas y afecta, por lo menos estamos hablando de una persona que vive esa ansiedad excesiva, por lo menos mínimo 3 meses, 6 meses, para hablar de un trastorno de ansiedad. La preocupación normal es una reacción, una respuesta natural del cuerpo frente a problemas específicos y manejables. Mientras que el trastorno de ansiedad es una preocupación constante, desproporcionada, irracional, abrumadora y no tiene detonantes específicos. Es decir, cualquier cosa puede disparar que la persona esté en esa ansiedad. La preocupación normal pues se centra en problemas bien concretos, en situaciones bien concretas, como por ejemplo un examen, una entrevista de trabajo, una charla que se tenga que dar, una exposición que se tenga que dar.
Y una vez que termina la situación, la persona recupera la normalidad de su vida, pero la preocupación no te afecta el desarrollo cotidiano de la vida, mientras que el trastorno de ansiedad, si la persona se ve afectado, baja el rendimiento, o sea, se afecta laboralmente, se afecta en las relaciones familiares, en las relaciones sociales, y ahí está la diferencia. En conclusión, yo sé que estoy llevando una preocupación porque frente a situaciones bien concretas hago respuestas de estrés, que pueden ser un poquito altas, pero no van a impedir el resto del funcionamiento de mi vida. Mientras que en el trastorno de ansiedad, la persona ya, su vida cotidiana se ve afectada porque está pensando o está sintiendo un problema que se desproporciona. No hay una causa específica cuando estamos hablando de trastorno de ansiedad. Cualquier cosa puede desencadenar que me quede pensando, que me quede tenso en el cuerpo, y esa es una importante diferencia. Ay, Josefina, yo feliz de escucharte y siempre atenta a cada una de esas recomendaciones. Este tema de la ansiedad siempre creemos nosotros que es una cuestión de mente, que solo está allí, que ataca solamente, digamos que ese centro, la mente. Pero bueno, ¿qué pasa y cómo se manifiesta la ansiedad en el cuerpo? ¿Cómo nosotros podemos manejar este proceso cuando tenemos alguna situación corporal y nos dicen que es producto de la ansiedad? En efecto, muchas personas piensan que solamente la ansiedad se maneja a nivel mental, pero no. La ansiedad, ya sea una ansiedad normal o un trastorno de ansiedad, tiene manifestaciones tanto en la parte cognitiva como en la parte física y por supuesto en la emocional. A nivel cognitivo, pues bueno, se caracteriza por pensamientos recurrentes, por pensamientos caóticos, pensamientos catastróficos también, porque lo que se visualiza el futuro es todos los peores escenarios. Eso es lo que uno imagina cuando hay un trastorno de ansiedad. Emocionalmente, pues se alteran las emociones como el miedo, como la angustia. Y a nivel corporal, pues la persona puede sentir palpitaciones, variabilidad en la tensión arterial, mareos, problemas digestivos, problemas también de la parte respiratoria, insomnio, inclusive puede sentir que de repente tiene muchos temblores corporales. Y por supuesto en la respiración se ve afectada porque se altera. La persona empieza a respirar muy agitado y eso genera que se sienta ahogado. Emocionalmente, estas emociones alteradas generan por supuesto dificultad para concentrarse, para hacer las cosas de buen humor, porque entonces la persona vive irritable constantemente. Y bueno, eso afecta pues tu vida cotidiana. Ahora bien, como dijimos anteriormente, la ansiedad normal o esa preocupación, la persona va a sentir por supuesto las palpitaciones, el pensamiento, la tensión por la situación, pero apenas termina la situación que lo está generando, o sea una reunión, una entrevista de trabajo o un examen, la persona recupera la normalidad tanto emocional como corporal. Mientras que en el trastorno de ansiedad, la persona puede mantener todos estos síntomas por meses. De allí que se le dice a la persona que cuando hay trastorno, cuando tú tienes más de 3 meses, quedándote en lo mismo, debes buscar ayuda. Bueno, imagínate, uno escucha a Josefina y uno dice, es mi caso y es el de muchos, ¿no? Nos identificamos muchísimo. Y precisamente, Josefina, hablando de este tema de la ansiedad, que nos afecta a todos actualmente, específicamente en Venezuela, ¿no? Que lidiamos con la economía, con los servicios, con el tema de esta incertidumbre que nos está matando. ¿Cómo diferenciaríamos esa ansiedad clínica de la ansiedad situacional? Ok, como se dice por el título, la ansiedad situacional lo genera una situación específica. Entonces, la ansiedad situacional es una respuesta temporal y específica a un evento o situación que se va a percibir o que se va a vivir como estresante o desafiante. Un ejemplo, los exámenes, presentaciones, toma de decisiones financieras, una entrevista de trabajo. Eso es situacional. Una vez pasa la situación, la persona deja de experimentar lo que está viviendo. La ansiedad situacional tiene un desencadenante concreto y es reconocible, es identificable por la persona. Ejemplo, hablar en público, tomar una decisión importante. Eso, la persona puede decir, esto me está generando esto. Mientras que en la ansiedad clínica no siempre es identificable, no siempre la persona te puede decir, esto me está generando esto. Lo que sí es que se desborda, la persona siente que tiene tanta tensión, tanta ansiedad, que se desborda. Y que esto le genera que viva con preocupaciones excesivas, generalizadas, porque entonces se va generalizando a todo
a todos los aspectos de tu vida, y puede ser cualquier evento cotidiano se lo dispara. La ansiedad situacional es temporal y se termina, como dije antes, al finalizar la situación que la genera. Casi no afecta la vida cotidiana de la persona, porque la persona frente a una entrevista de trabajo puede tener un temor o estar un poquito angustiado y decirle a la gente que está preocupado, pero sigue haciendo sus cosas cotidianas. Mientras que en la ansiedad clínica, como es persistente en el tiempo y sí interfiere con la vida diaria de la persona, como es su trabajo, pues no rinde o empieza a ausentarse de su trabajo. Las relaciones familiares se ven tensas porque las personas no entienden lo que le está pasando a esta persona, y a nivel social también se dañan un poco las relaciones y cualquier actividad diaria que la persona haga, porque en efecto, cuando vives con una ansiedad clínica, afectas el transcurso normal de tu vida. Bueno, Josefina, encantadísimo de verdad de escucharte, y me identifico muchísimo, como dice Marcos, también con que estamos conversando. Tengo una inquietud. En este momento hay muchos venezolanos que tienen familiares fuera del país. ¿Cómo manejar la ansiedad por separación o el miedo a que algo les pase a los que se fueron o a los que se quedaron, como en este caso la mayoría de los que estamos acá? Muy bien, la ansiedad por separación es un miedo intenso y persistente a separarse de una figura de apego, como es la pareja, cualquier familiar e inclusive hasta una mascota. Es una preocupación que va más allá de lo normal para la situación que se está viviendo, causando una gran angustia en la persona y afectando el desarrollo de su vida diaria. Va a manifestar síntomas como preocupación excesiva por su propia seguridad o la de los otros, que son los que se están alejando o los que se quedan, dolores de cabeza, agitación respiratoria, tensiones musculares, pensamientos recurrentes, pensamientos catastróficos, insomnio o sueño muy leve, taquicardias, náuseas, entre muchas otras manifestaciones corporales. ¿Cómo se debe manejar este tipo de ansiedad? Bueno, es importante primero acudir a terapia, y en terapia poder trabajar e identificar todos estos patrones que nos generan tanto apego y cambiar esos patrones de pensamientos negativos para desarrollar estrategias para manejar la separación, manejar la distancia, por supuesto. Mejorar, otra cosa que hay que hacer es mejorar la comunicación entre los miembros involucrados, hacer ejercicio físico que ayuda a desmontar ese estrés y a mejorar el ánimo, hacer ejercicios de respiraciones y relajación. La gente cree que esto es tontería y no. Respirar lento y profundo en momentos que uno tiene ansiedad relaja el cuerpo y relaja la mente y relaja las emociones, y por eso podemos volver a tomar el control en nuestras vidas. Entonces es importante hacer ejercicios que también nos disipan la mente, que nos tranquilizan el cuerpo, y eso mejora nuestro ánimo. Ese punto es muy importante y lo diré siempre. Ejercicios de respiración, ejercicios de relajación mantienen al cuerpo más sano y a la mente más tranquila. También es importante mantener rutinas diarias que va a proporcionar una estabilidad, que es lo que necesita la persona frente a esa ansiedad por la separación, y reduce toda la sensación de caos que se está experimentando en ese momento. Otra cosa que se puede hacer es mantener una red de apoyo emocional, ya sean con familiares, con amigos, con gente que se va conociendo, pero el hablar de cómo nos sentimos por esas separaciones va a ayudar a la persona a tener más estabilidad emocional y mental. Y por último, bueno, de ser necesario, como dije al principio, necesito acudir al profesional y ver qué me está pasando y qué me está generando esa inestabilidad emocional que va a afectar el día a día de mi vida, el trabajo, las amistades, la pareja, todo lo va a afectar. Oye, fíjate, Josefina, me da mucha curiosidad precisamente con lo que estamos viviendo en Venezuela. Yo te quería preguntar, ¿qué impacto tiene este bombardeo de noticias y redes sociales que estamos viendo a cada segundo en nuestra salud mental actual? Sin duda alguna, se viva donde se viva, ese bombardeo de noticias y de redes sociales hablando de todo, pues por supuesto sí va a generar caos en la población. Y sobre todo es ese tipo de bombardeo amarillista que genera caos, que genera frustración. Pero bueno, vamos a nombrarlas una por una. ¿Qué puede generar? 1, ansiedad y depresión, porque va a intensificar todas las preocupaciones y sentimientos de impotencia que tienen las personas que están escuchando esas noticias o están viendo esas noticias. 2, va a generar un estrés crónico, porque si yo todos los días estoy escuchando, pues por supuesto voy a empezar a estar en estrés
es crónico porque lo estoy haciendo en el tiempo y voy a tener manifestaciones tanto físicas como mental. Mentalmente, pues esos pensamientos de caos van a estar muy presentes y físicamente vamos a tener tensión muscular. La persona tú los vas a ver tensa de pie a cabeza. La persona puede tener problemas digestivos porque cuando empezamos a tener tanta angustia, el estómago es el primero que refleja. Por algo siempre nos dicen, uno siente cuando está nervioso maripositas en el estómago. Entonces todo lo que es el aparato digestivo también lo dañamos. El sistema nervioso lo ponemos en una alerta constante, lo que también va a empezar a hacer que nos va a nublar un poco el juicio. Entonces mosca con eso. Por supuesto hay problemas de sueño, hay dificultad para conciliar el sueño o para mantener el sueño las horas que habitualmente dormíamos. Lo que por supuesto va a afectar en el ánimo de la persona y en el rendimiento diario de la persona. Otra cosa que genera es un sesgo de negatividad. Cuando estoy constantemente escuchando cualquier tipo de noticias, pues voy a distorsionar la percepción de lo que realmente está pasando y lo que realmente se generó. Entonces voy a empezar a percibir el mundo más peligroso de lo que es, más amenazante de lo que es, y ahí empiezan las distorsiones. Y por supuesto, esa ansiedad se va increciendo y podemos caer en un trastorno de ansiedad o en un ataque de ansiedad y hasta un ataque de pánico. Otra es una fatiga informativa. Estamos tan expuestos a tanta información que se genera un agotamiento emocional y una sensación de inmovilidad. También podemos caer en una indefensión de ya no podemos hacer más nada, con esto no se va a poder hacer nada, esto no tiene arreglo, y ahí empieza pues todo esto que estamos hablando y todo se va concatenando uno con otro. Otra cosa que puede generar, por supuesto, es un aislamiento social y hasta familiar y distracción con lo que es la cotidianidad de tu vida. Se puede ver afectadas las relaciones familiares, las relaciones laborales por estar concentrado solo en escuchar y ver noticias. Y por último, las redes y ciertos noticieros que generan estas noticias falsas o distorsionadas porque son exageradas para crear justamente desinformación y generar más caos en las personas. Por supuesto, esto se vive con sentimientos de miedo, de rabia, de indefensión. Para nadie es una cosa nueva saber que las redes generan adicción. Entonces imagínate, si además de que normalmente están diseñadas para que generen adicción, le sumo a que hay una situación que me genera mi estrés y quiero estar informado y me quedo pegado 24/24/24, pues viene todo este desenlace que estamos viendo en muchas personas que terminan en ataques de pánico y en ataques de ansiedad. Bueno, la verdad que, Josefina, sí, creo que todos hemos estado pegados, no solamente a la radio, a las redes sociales, a la televisión, canales de YouTube, que son quienes nos han informado, mucho de lo que ha pasado. Y sí, es un efecto que no siempre es tan beneficioso y que tenemos que aprender, como bien lo dices, a filtrar. Porque es una situación, pues, evidentemente que nos pide estar informados, pero también no saturados, ¿no? Que es un punto importante y creo que en estos días mucha de la gente que nos está escuchando, es más, nosotros mismos, hemos estado saturados de información. Sí, llega un punto en que tú dices, ¿hasta dónde quiero escuchar más? Necesito saber qué está pasando, pero estoy agobiado. Y en mi caso, literalmente apagué el celular. Sí, fíjate que lo que dice Maga es muy cierto, ¿no? Y más en las redes sociales donde hay cualquier cantidad de personas que dan su opinión, tú ves videos, ves muchas fake news, o sea, hay de todo. Entonces a veces uno tiene que también filtrar un poco o pienso yo dar como que un break y descansar la mente, pues si no te saturas de una manera que ya tú no sabes qué es verdad y qué es mentira. Sí, a mí me pasa también muchas veces que me pongo a ver noticias y no sé si creer si son IA o son reales. Y hay mucha gente que se cree periodista, que dicen noticias que de verdad no tienen nada que ver con lo que esté pasando o de una u otra forma lo ponen a uno nervioso, ¿no? Es importante que aprendamos mucho de lo que estamos conversando. Sí, es importante esto, pero señores, sé que todavía restan preguntas de todo lo que, aquí estamos hablando con nuestra querida Josefina para aclarar y poder manejar un poco mejor con herramientas esta situación, porque al final quienes se enferman somos nosotros. Así que, señores, la psicóloga de este programa, Josefina Cedile, sigue con nosotros. Vamos a ponerle música a este negocio hablando de, también a la mente hay que darle alegría. Vamos a hacerlo ahora, pues. Venimos con más del único, del políticamente incorrecto de la radio venezolana del 2026 en podcast Fuera de Lugar. Ya volvemos.
Estamos de vuelta con Fuera de Lugar. Bueno, señores, y regresamos con muchísimo más del único, del políticamente incorrecto de la radio venezolana del 2026 en podcast. Fuera de Lugar. Bueno, sigue con nosotros conectada la psicóloga, como decimos, oficial de Fuera de Lugar, nuestra querida Josefina Cediles, para hablar de todo este tema de la ansiedad que, bueno, que nos ha movido muchísimo a todos, y además agradezco a quienes siguen conectados porque esta información es vital para podernos mantener, bueno, en nuestros cabales durante estos días. Así es, sin duda alguna, cada una de sus recomendaciones lo que te permite es tener esas herramientas para manejar o surfear las situaciones que estamos viviendo, personales y colectivas, como en el caso de Venezuela. A ver, Josefina, uno a veces escucha frases como que tómate un tecito, relájate y peínate cuando estás en un proceso de crisis o cuando tú estás viviendo un proceso de ansiedad. Ahora, ¿cómo este tipo de frases puede ser, digamos que contraproducente para la persona que está en esa crisis de ansiedad? Ok, fíjate, cuando yo le digo a una persona, tómate un tecito y relájate, aunque lo haga con todo el corazón y con las mejores buenas intenciones, estoy, primero que nada, invalidando los sentimientos que está viviendo esa persona. Segundo, estoy añadiendo una presión innecesaria a esa persona porque esa frase implica que esa persona se podría relajar si ella lo quisiera, pero no lo hace. Realmente la persona con ansiedad no tiene cómo manejar ese momento, no tiene control alguno de sus pensamientos ni de la ansiedad que está experimentando en el cuerpo. Entonces le añadimos una presión extra porque no es que no quiera, es que no sabe cómo salir en ese momento de esa sensación que lo agobia y que te inunda. Quiero que entiendan que la crisis de ansiedad, la persona está agobiado. Imagínense que se meten en un hueco, así lo está viviendo esa persona. No hay salida y las sensaciones corporales son muy fuertes y el pensamiento es recurrente. Entonces esa frase no aporta, más bien debilita. También esa frase pues minimiza el malestar que la persona está sintiendo, lo que genera pensamientos de que yo no soy, mis preocupaciones son válidas, ¿será que no estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? Entra en caos la persona, pero la persona sabe que sí lo está sintiendo y que lo está viviendo y por eso se molesta. Por último, bueno, también refleja poca empatía por cómo se siente esa otra persona y, por supuesto, desconocimiento de cómo se vive una situación de ansiedad. Las frases que sí ayudan a estas personas a compasarlas y a que pueda salir de ese momento crucial que está viviendo. Frases como, por ejemplo, ¿cómo te puedo ayudar ahora mismo? Otra, estoy aquí para lo que necesites. Tus sentimientos son válidos y no estás sola o solo. Y por último, pueden decir cosas como, tomemos una respiración lenta y profunda, juntos, ahora mismo, sin presión. Esta frase es importante porque ya lo haces con alguien que tengas más conocimiento. Cuando hay ansiedad, la persona tiene una respiración corta y agitada. Y cuando se hacen varias respiraciones lentas y profundas, la persona poco a poco va recuperando el control de lo que está sintiendo. Eso es muy importante. Hay que tener cuidado con lo de el tecito, porque sí, bueno, evidentemente alguien que está en ese, como bien lo dice Josefina, en ese momento no vas a reaccionar, digamos, ¿no? Cuesta mucho. Y sabes, Efraín, desde la óptica de quien ha sufrido ansiedad, cuando te dicen ese tipo de frases te da mucha rabia, te saca de contexto y creo que caes más en el proceso porque comienzas como que abres un nuevo ciclo enfrente a lo que estás viviendo. Cierras una puerta pero abres otra inmediatamente. Josefina, en este caso, y bien como lo dice Maybe, que pudiera ser un caso que las personas reaccionen con muchísima más rabia, ¿cuáles son o cuáles serían estos primeros auxilios, por llamarlo de alguna manera psicológicos, que podemos aplicar en caso cuando sentimos que ya vamos a perder el control? ¿Qué podemos hacer allí? Los primeros auxilios psicológicos que podemos aplicar si lo vamos a una situación que tenga que ver con, como por lo menos que está pasando ahorita con tantas noticias, bueno, primero que nada es limitar o abstenerse completamente de escuchar o de leer noticias para justamente recuperar el control mental y emocional que nos llevó a esa situación. Segundo, buscar fuentes confiables, serias y equilibradas para dar noticias y evitar, por supuesto, el amarillismo. Eso nos va a permitir como decantar y poder
tener más claridad en lo que estamos sintiendo y pensando y viviendo. Tercero, pues mira, conectarse actividades recreativas, deportivas y espirituales que nos permitan traer pensamientos positivos a la mente, relajar el cuerpo, relajar el alma, como las caminatas, ver películas alegres, formativas, hacer meditación, hasta juegos de mesa, que eso va a fortalecer los vínculos sociales y familiares. Esto es importante. Debemos hacer cosas que nos gusten y que nos saquen de ese foco de atención que nos llevaba a esa pérdida de control. Compartir, por ejemplo, otra cosa que se puede hacer es compartir con la familia, con los amigos, decir cómo te sientes, qué expectativas tienes, cómo ves tú el panorama y ese tipo de cosas que nos va a poder ampliar la visión de la situación que estamos viviendo. Como conclusión te puedo decir que si la persona está completamente solo, pues la persona tiene que hacer actividades que lo distraigan de lo que lo llevó a ese lugar. Y como a veces las ansiedades tan fuertes ya no tienen un desencadenante como específico, debes hacer cosas como, por ejemplo, contar cuántas cosas empiezan por C, cuántas cosas empiezan por T, hacer ejercicios de aire en la boca, como eso te quita del pensamiento recurrente que tienes en el momento. Y si hay posibilidad, inmediatamente contactar con algún familiar o con un amigo de confianza y poder conversar qué estás sintiendo y cómo lo estás sintiendo, que eso también te va a dar un piso emocional. Oye, Josefina, fíjate, yo tengo mucha curiosidad en preguntarte, si bien hemos estado hablando de todo lo que son estos temas de los auxilios psicológicos, que es precisamente tu especialidad, y de cómo orientarnos en todos estos casos de la ansiedad, ¿cuándo crees tú que es estrictamente necesario acudir a un psiquiatra, ¿no? Cuando ya, me imagino que ya no hay más nada que hacer o ya se cubrieron todos estos ejercicios psicológicos y cuándo es necesario acudir a un psiquiatra y perderle el miedo a la medicación. Bueno, es importante acudir al psiquiatra primero si se está en terapia y no se mejora. El mismo psicólogo te va a referir al psiquiatra porque se da cuenta que la persona necesita tomar medicamentos para poder controlar esos pensamientos recurrentes o esa ansiedad desproporcionada que está viviendo, ¿no? Entonces la medicina te va a ayudar para que eso pase y la terapia pueda continuar y avanzar. 2, si la persona no está en ayuda psicológica en ese momento, bueno, cuando la ansiedad interfiere gravemente en tu vida diaria, que afecta el trabajo, afecta tus relaciones, afecta tu sociabilidad y hasta llegas al punto que no te puedes cuidar de ti, en ese momento debes ir al psiquiatra. También cuando se presentan síntomas severos como pensamientos suicidas, alucinaciones, depresión profunda, incapacidad de hacer las cosas que cotidianamente venías haciendo, ese es el momento de asistir a un psiquiatra. Otra es cuando sientes un miedo o una preocupación permanentemente tan intenso que no puedes ni controlarlo y te va abrumando en el día a día. Allí también debes acudir al psiquiatra. El miedo a los medicamentos, se debe entender que los medicamentos son unos aliados a nuestra recuperación. Obviamente debes buscar un psiquiatra que también haga terapia, entonces sepa que los medicamentos solamente son un aliado a mejorar tu condición, tanto mental como física, para avanzar en tu terapia y avanzar en la recuperación del equilibrio de tu vida. Entonces, los medicamentos, gracias a Dios, los de nueva generación, ya no generan las adicciones que generaban los otros. Eso es importante que se tenga claro. Y al no generar adicción, lo tienes que utilizar el tiempo necesario para que la persona recobre el control que necesita. Entonces, los medicamentos son una ayuda. Y el psiquiatra se debe buscar una persona que esté interesada en hacerte la terapia desde la psiquiatría. Entonces complementa las dos cosas, la medicación y la terapia. Si el psiquiatra solamente medica, pues entonces tienes que hacer el trabajo con el psiquiatra para la medicación y el trabajo psicoterapéutico con el psicólogo. De verdad que toda esa respuesta nos da mucho más valor para enfrentar todo este tipo de crisis, ¿no? Y tengo una pregunta que de verdad muchas personas quizá no la hacen tan frecuentemente porque no lo toman en cuenta con nuestros adultos mayores. ¿Cómo se ve la ansiedad en ellos, que quizás son los que más soledad están enfrentando ahora? Porque, bueno, le dicen noticias de uno, del vecino, del otro. ¿Y cómo podemos afrontar esas crisis con esos adultos mayores? Ok, la ansiedad siempre se va a manifestar a través de algún tipo de comportamiento, cambios en el cuerpo, cambios en la mente, cambios en la emoción. Si es una ansiedad muy baja, pues por supuesto la persona hasta podrá disfrazar cómo se siente, y si es más alto, pues obviamente es notable. Si estamos hablando de nuestros adultos mayores, pues a ver, ¿qué podemos encontrar? A nivel físico, específicamente en lo cardiovascular,
palpitaciones, taquicardia, pecho apretado, a nivel respiratorio falta de aire, hiperventilación constante. Estamos hablando de cosas que van a pasar constantes en el día y en el día a día de la persona. Problemas digestivos, malestar estomacal, náuseas, diarrea o estreñimiento, porque entonces aquí aparecen conductas muy polares. O hago mucho o hago poco, o respiro mucho o respiro poco, o como mucho o como poco. Entonces son conductas polares. Otros síntomas, justamente la sudoración, mano fría, pies completamente fríos, boca reseca, fatiga, mareo, ese tipo de cosas. A nivel cognitivo y emocional podemos encontrar una preocupación excesiva, unos pensamientos incontrolables sobre el futuro, sobre los problemas, y todo va a estar sobredimensionado. Y digas lo que le digas, la persona lo vive así y no se da cuenta que está sobredimensionando lo que está viviendo. Por supuesto, hay irritabilidad, hay nerviosismo, hay dificultad para concentrarse o recordar las cosas que tiene que hacer a diario, hay miedo, y este miedo, si no es manejable, pues se convierte en pánico. Vemos a una persona que no quiere salir, que no quiere hacer, que no se quiere mover, porque está en pánico en la situación que le está viviendo o como la está viviendo. Se pueden sentir muy vulnerables, inseguros, sobre todo desprotegidos, porque se sienten solos o se pueden sentir abandonados. En general, a nivel de comportamiento, pueden ser problemas permanentes de insomnio, de sueño corto, pesadillas. En función de lo que es su miedo, lo van a reflejar en las pesadillas que tengan, o un sueño muy superficial. También nuestros adultos mayores pueden mostrar conductas de aislamiento, tanto familiar como social. Van a querer no compartir con la familia o no salir con los amigos, y se van encerrando poco a poco en su propio cuarto, casa, el espacio donde habiten, ¿no? Hay una alteración del apetito, ya sea por aumento o por pérdida. Hay una incapacidad para relajarse o para quedarse tranquilo. Entonces tú lo ves siempre muy inquieto, muy en movimiento. Y obviamente una de las cosas que más se nota es que sus conductas o sus conversaciones son completamente repetitivas. ¿Por qué? Porque él está en una situación sumergido tan profundamente que no sale. Entonces tú le hablas de otra cosa y ¡pum!, la persona vuelve al mismo tema, de lo que sea que en ese momento le está afectando. Y hablas de otra cosa y ¡pum!, la persona te lleva a ese mismo tema. Se vuelven repetitivos. Y eso te está hablando de que la persona está en ansiedad. Es increíble todo lo que nos has dicho, la verdad que sí. Si pudieras en este momento darle un mensaje a esas personas, bien sean jóvenes o sean adultos, que nos están escuchando y se sienten que se encuentran en medio de la ansiedad, ¿cómo pudieras darle ese mensaje que sea oportuno? Y lo siguiente, ¿por qué vale la pena buscar ayuda hoy? Yo le diría que el buscar ayuda, primero, es romper con ese mito de que la gente que busca ayuda es débil. Todo lo contrario. Hay que ser bien fuerte y bien maduro emocionalmente para buscar justamente una ayuda profesional, porque es meterte en tu propia vida y irte a lo profundo para sanar. Eso lo hace un valiente, no lo hace una persona débil, como dicen los demás. Entonces, cuando buscas ayuda profesional, puedes equilibrar lo que te está pasando, puedes entender de dónde viene esa ansiedad sobredimensionada, puedes entender de qué patrones familiares vienes, qué creencias limitantes tienes, qué situaciones pudiste haber vivido o cuentos que vivió tu familia que te están afectando actualmente a lo que tú estás viviendo. Entonces, el profesional está allí como para mostrarte lo que por tu propia cotidianidad no tienes conciencia. O, vamos a estar claros, hay cosas que vivimos que ¡pum!, las vamos guardando en la maletica de viajero. Y esa maletica de viajero, de vez en cuando nos toca sentarnos y revisarnos, porque lo que tenemos como creencias, esas creencias limitantes nos van a hacer conductas, y esas conductas también van a ser limitantes. Entonces, si vengo de una familia que no sabe resolver problemas, por supuesto los niveles de ansiedad que yo voy a tener, si yo no he desarrollado técnicas para manejar la tensión o la angustia, van a ser 3 veces más fuertes. Mientras que cuando estoy en una red de apoyo y estoy con un apoyo psicológico, ¿qué pasa? Empiezo a identificar qué tengo y qué no tengo, qué me falta aprender y qué tengo que hacer. Y por último cierro que técnicas, si uno lo quiere hacer por sí mismo, importante.
hagan técnicas de relajación, hagan técnicas de meditación, hagan ejercicio físico, así sea caminar, y si no les gusta caminar, pues caminen en un punto fijo mirando algo que les guste, pero hagan cosas que desconecten de la situación que se está viviendo y les pueda dar control y tranquilidad emocional. Es importante eso. Y recuérdese, el que busca ayuda es más inteligente y más fuerte que el que se cree que puede hacerlo solo y está meses encerrados en una cueva en el mismo punto porque no buscó ayuda. Bueno, ojalá que la gente, Josefina, tome en cuenta esto y sí, es importante buscar ayuda ya porque evidentemente nuestra salud está en juego y la salud mental, señores, es muy difícil recuperarla. Es un trabajo bastante más grande que incluso a veces recuperar la salud física. Pero bueno, mi querida Josefina, como siempre, una recomendación final. Bueno, hasta aquí. Reitero mis felicitaciones a ustedes como grupo, excelente trabajo que hacen todos los miércoles. Gracias público por estar allí y por participar y aportar cosas positivas para mejorar siempre. Quedo a sus órdenes, me pueden contactar, me pueden escribir al 0414-195-6869, estoy a sus órdenes. Y recuerden, la ansiedad es una respuesta natural al estrés, pero si no le ponemos coto, si no las aprendemos a manejar, se convierte en un trastorno y eso afecta a toda nuestra vida. Buscar ayuda es de fuertes, es de inteligentes. Así que si usted no puede solo, si no ha podido con las lecturas que ha hecho o con los videos que ha buscado o con las cosas que está haciendo, busque ayuda profesional porque eso su cuerpo, su mente y su vida se lo van a agradecer. Bueno, mil gracias, Josefina, por toda esta información que nos diste. Bueno, yo de verdad espero que a usted que nos está escuchando le sumen todas estas herramientas que debe poner en práctica, no solamente usted, nosotros también, para poder mejorar la ansiedad. ¿Es manejable? Bueno, ya vimos que sí, hasta que, bueno, si nos toca ir al especialista, hacerlo. Pero bueno, señores, ahora sí ya, nuevamente Carlito se agarró la cola. Eso quiere decir, vamos a ponerle música a este negocio. En la próxima parte, las conclusiones de este ya muy importante programa con una invitada de lujo en el único, el políticamente incorrecto de la radio venezolana del 2026 en podcast. Fuera de lugar. Ya volvemos. Estamos de vuelta con Fuera de Lugar. Y regresamos con muchísimo menos del único, del políticamente incorrecto de la radio venezolana del 2026 en podcast. Fuera de lugar. Música que en este momento también nos llena, es importante. También dejar que las emociones fluyan, ¿no? Y bien lo decía Josefina ahorita en la entrevista. Pero bueno, señores, ya llega el momento de despedir este episodio agradeciendo que haya estado con nosotros, pero lo hacemos, bueno, de la manera en que nosotros sabemos. Y esto dice así: todo tiene su final, nada dura para siempre. Bueno, y comienza la despedida con nuestra chef, bueno, quien le pone sazón y seguirá muy pronto dándonos estas maravillosas recetas, nuestra querida chef Maybeth Pérez. Mi Maybeth, tus palabras antes de irnos. Mi Efra, bueno, desearles que de verdad sigan con ese ánimo de escucharnos y que estén bien, y sobre todo entender que todas estas herramientas que nos dejó Josefina en la mesa son para aplicarlas. Es necesario que tengamos la mente tranquila, calmada, que la ansiedad baje para poder pensar oportunamente y para poder tomar decisiones. Ocuparnos más que preocuparnos, y eso ha funcionado. Yo, como lo dije anteriormente, he vivido procesos de ansiedad y sé perfectamente lo que se siente en carne propia, pero también sé que de eso se sale. Así es, importantísimo toda esta información. Bueno, también nos despedimos de quien hoy estuvo con nosotros acompañándonos en este episodio, al señor Marcos Campos. Bueno, Efraín, después de todo lo que hemos acontecido esta semana, de que las noticias siguen minuto a minuto cambiando, con todas estas excelentes recomendaciones y herramientas que nos ha dado Josefina durante el programa, bueno, no me queda más remedio que decirle a nuestros queridos oyentes que tenemos que cuidar nuestra salud mental, porque si la mente no está bien, por supuesto el cuerpo y el físico menos. Entonces tenemos que tratar de llevar las cosas con calma, rogar a Dios porque todo siga mejorando y bueno, que las noticias cada vez sean un poco
más positivas y no tan ansiosas. Así es, Marco. Bueno, y ahora decirle muchísimas gracias a quien también nos acompañó hoy, el señor Daniel. El mago. Me despido de ustedes muy contento por esta nueva semana y el programa de la ansiedad de nuestra querida amiga Josefina. De verdad muy complacido por escuchar toda esa información tan valiosa y que espero ustedes también la puedan disfrutar. Gracias de verdad, Efra, y a todo el equipo, y nos escuchamos la próxima semana. Bueno, yo de verdad, como les dije desde el inicio, aunque la situación es difícil, yo les quiero agradecer, Maybet, Marcos, Daniel, por haber estado aquí. Por supuesto a nuestra querida Josefina nuevamente, que aceptara conectarse con nosotros estos minutos para hablar de esto que lo vemos tan seguido en las redes sociales, en nuestras conversaciones de WhatsApp. Hablamos con la gente, con las amistades, con la familia, y hay una palabra en común: ansiedad. Ojalá que estas herramientas le sumaran, bueno, como lo hace para nosotros, porque efectivamente las necesitamos en este momento. Ojalá que esto le sume a su vida. Si usted cree que alguien lo necesita, envíele el link de este programa para que lo pueda escuchar, para que tenga toda esta información también a través de nuestras redes sociales. Si quiere comentarnos algo, con todo gusto, ponerse en contacto con Josefina, que también es importante, pues hágalo. De verdad que aquí lo que buscamos es sumar. Yo les quiero agradecer, y aunque sé que la situación es difícil, hago lo mismo que cada semana les recomiendo. Hay que ver ese vaso medio lleno y no medio vacío. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que necesitamos ahorita es esto: estar activos, buscar la manera de seguir con nuestra vida. Sí, es muy difícil, hay mucha tristeza, y eso no lo vamos a negar o vamos a hacer que no existe, porque ya lo venimos hablando en episodios anteriores. Esto es como una cadena. Ojalá que usted, si no ha escuchado los anteriores, vaya y lo haga, porque es muchísima información que le va a sumar en este instante. Hay que ser positivos frente a un tipo de situación como esta. La verdad que es muy fuerte, pero nuestro optimismo, entendiendo la situación, nos va a permitir seguir adelante. Y como siempre les digo, desde el año 2017, cada miércoles nos escuchamos la próxima semana con un episodio más del único del políticamente incorrecto de la radio venezolana del 2026 en podcast. Fuera de lugar. Chao, chao.